Oye, Esme, ¿qué? ¿A qué horas vas a empezar tu tarea? ¿Qué tarea? ¿Cómo que qué tarea? ¿La de Manuel González? ¿Quién? Pues, ¿cómo que quién? Manuel González, el presidente. Ni idea. Manuel González, 1833-1893, presidente de la República, comandante militar del Distrito Federal y gobernador de Guanajuato. Manuel del Refugio González Flores fue militar y presidente de la República Mexicana. Nació un 20 de junio de 1833 en Matamoros, Tamaulipas. Participó activamente en la Guerra de Reforma dentro del bando de los conservadores. Al triunfo liberal se acogió a la ley de amnistía. Durante la intervención francesa fue asignado al Ejército de Oriente, quedando bajo las órdenes del general Porfirio Díaz, quien lo nombró jefe de su Estado Mayor. En 1863, durante el sitio de Puebla, perdió uno de sus brazos a consecuencia de una herida de guerra. Restaurada la República, el presidente Benito Juárez lo nombró gobernador de Palacio Nacional, comandante militar del Distrito Federal y jefe de la Primera División del Ejército. Formó parte del gabinete de Porfirio Díaz como secretario de Guerra y Marina. Creo que podemos leer esto y darnos cuenta de que evidentemente nos falta algo importante. Pues no lo tienen, creo. Pero le pusieron su nombre a una estación de la línea 1 del Metrobús. Bueno, pero ya hablando en serio, entre los personajes del siglo XIX que han recibido poca atención, se encuentra el presidente José Manuel Refugio González Flores, apodado como el Manco de Tecuac, cuya vida y administración al frente de México quedaron totalmente eclipsadas por el gobierno de Porfirio Díaz. Nacido en Matamoros, Tamaulipas, siendo sus padres don Fernando González y Eusebia Flores, él estudió la primaria y, según algunas fuentes, quedó huérfano de padre y madre cuando aún era muy joven. Durante su juventud trabajó en diversas actividades para sostenerse y a los 21 años, en 1853, ingresó al ejército mexicano como soldado raso, ascendiendo al grado de teniente en el ejército de Santa Anna en 1855 y posteriormente en 1859 fue ascendido a comandante del batallón de Veracruz. Después participó activamente en la Guerra de Reforma dentro del bando de los conservadores y luchó en contra de las fuerzas de Ignacio Comonfort en la batalla de Ocotlán, en la que fue hecho prisionero pero pudo escapar. Tras el triunfo liberal, en 1860 aprovechó una amnistía para los conservadores decretada por el Congreso, pasándose así al bando de los republicanos liberales que luchaban contra Maximiliano de Habsburgo y la invasión francesa. Fue asignado al Ejército de Oriente, quedando bajo las órdenes del general Porfirio Díaz, quien lo nombró jefe de su Estado Mayor. A su lado participó en el sitio de Puebla en 1863, durante el cual fue herido y hecho prisionero, pero nuevamente logró escapar. Su valeroso comportamiento le hizo sufrir numerosas heridas, pero también sustentó su ascenso hasta el grado de general de brigada. Luchó también en las batallas de Miahuatlán y La Carbonera, y durante la toma de Puebla el 2 de abril de 1867 perdió su brazo derecho. En 1871, habiendo sido electo diputado federal en Oaxaca, decidió apoyar a Porfirio Díaz en sus rebeliones de la Noria y de Tuxtepec debido a su gran amistad. Tras el triunfo de Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada y después de casi 4 años de su gobierno, Manuel González llegó a la presidencia en 1880 de manera legal, ordenada y pacífica en un ambiente de estabilidad, ya que por primera vez en una década hubo un cambio de poderes con relativa calma. Manuel González había resultado ganador con 11.528 votos de un total de 15.022. González tenía una agenda ambiciosa, gran parte de la cual era continuación de la de Porfirio Díaz, en la que se buscaba el desarrollo económico. Durante su gobierno se continuó la política porfirista de conciliación, cooptación y represión de antiguos opositores. Durante su presidencia comete dos
dos importantes errores. El primero fue emitir monedas de níquel en sustitución de las de plata, lo que produjo una alta tasa de inflación y provocó la devaluación de la moneda. Y el segundo fue negociar en secreto la deuda inglesa de la época, hechos que provocaron gran descontento y disturbios entre la población, provocando a su vez en gran medida que los ánimos de Díaz de regresar al poder se consolidaran. Al término de su cuatrienio, en 1884 le entregó la presidencia a Porfirio Díaz, quien había ganado las elecciones. Tras esto, en 1885 fue elegido gobernador de Guanajuato, manteniendo el poder durante 8 años e incluso haría otros 4, pero fallece el 8 de mayo de 1893 en su hacienda de Chapingo, en el Estado de México, debido a su avanzada diabetes. Fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dólares, en la Ciudad de México, con una placa que dice: aquí yacen provisionalmente los restos del señor general de división don Manuel González, muerto en la hacienda de Chapingo el 8 de mayo de 1893. Era un brazo no más, pero de bronce, una mano no más, pero de amigo. Y pues bueno, dentro de su periodo presidencial tuvo importantes aportes en el ámbito legislativo, como lo fueron que el artículo 79 constitucional se modificó con el propósito de establecer quién debía sustituir al presidente en caso de ausencia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ya no sería sustituto del titular del Ejecutivo en caso de ausencia de este último. De conformidad con el texto del 3 de octubre de 1882, la persona que asumiría el cargo del primer mandatario sería el presidente o el vicepresidente del Senado o de la Comisión Permanente. Asimismo, se modificó el artículo vigente en aquel momento, el cual se refería a los juicios en caso de delitos de imprenta. En la reforma, los tribunales populares dejaron de ser competentes para ventilar este tipo de asuntos, y la jurisdicción se pasó a los tribunales comunes. Por último, en la fracción 10ª del artículo 72 se estipularon funciones específicas del Congreso en materia de minería y comercio, obligatorios en toda la República Mexicana. Los cambios en el Código Legal mexicano abrieron el camino para la inversión extranjera y las exportaciones de México, en particular, un nuevo Código de Minería que en 1884 eliminó la propiedad estatal de los derechos del subsuelo, otorgando plenos derechos a los propietarios de los derechos tanto como de la superficie como del subsuelo mediante la adquisición legal de tierras. También se promulgó una nueva ley de tierras que permitió al gobierno vender las llamadas tierras baldías. Otros hechos durante su presidencia fueron que durante su gobierno se avanzó con la conciliación de todos los grupos políticos, se estableció el uso del sistema métrico decimal en toda la República, se construyó el ferrocarril de la Ciudad de México a la ciudad fronteriza de Paso del Norte, actual Ciudad Juárez, factor que fue clave en la inversión estadounidense en México. Dio concesiones para la creación de la primera red de telégrafos en el país. Se restablecieron las relaciones con potencias europeas como Inglaterra, Francia y Alemania, lo que fue un medio importante para compensar el poder de Estados Unidos en México y obtener acceso al capital europeo. Se fundó el Banco Nacional de México. Su creación constituye el surgimiento del primer gran banco privado en México con funciones de banco de Estado y banco comercial, ya que fungía como agente del gobierno federal en la negociación y la contratación de deuda externa, en el cobro de obligaciones fiscales y realizaba emisiones de papel moneda. El Banco Nacional Mexicano comenzó a operar con un capital de 20 millones de pesos, mayoritariamente franco-mexicano. Casi para finalizar, y pues como parte de un episodio de la historia casi igual de olvidado que él, voy a contar de dónde proviene su apodo del Manco de Tecoac. Bueno, pues, Manco ya sabemos por qué, pero ¿por qué de Tecoac? Pues el país se encontraba envuelto en una rebelión. Varios militares, entre los que se encontraba Porfirio Díaz, buscaban quitar del poder a Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo ordenó al ejército someterlos. Sería el general Ignacio Alatorre, partícipe de esa campaña, quien se encargaría de enfrentar a Porfirio Díaz. La batalla tuvo lugar en el cerro de Tecoac, cerca de Huamantla, en Tlaxcala. El combate inicia la mañana del 16 de noviembre. Es menor el número de hombres de Alatorre, pero están mejor preparados y cuentan con mejor armamento.
Manuel González había recibido por órdenes de Porfirio Díaz el posicionarse en Apizaco, un lugar cercano a la batalla, para evitar así la posible llegada de refuerzos a la torre. Sin embargo, González desobedeció las órdenes de su compadre y, sin que lo notara el enemigo, cabalgó hacia Huamantla. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Porfirio Díaz ya se encontraba al borde de la derrota, pero entonces fue que empezaron a llegar los refuerzos comandados por Manuel González el Manco, que terminaron por definirlo todo. Así logra vencer Porfirio Díaz a la torre, consiguiendo finalmente el paso libre hacia Palacio Nacional, convirtiéndose en el presidente de la República, naciendo de esta manera el porfiriato. Entonces, pues por eso es el Manco de Tecuac. Y pues ya, él fue Manuel González, quien, casi desconocido o señalado como el presidente que ocupó la silla presidencial solo para ejecutar la voluntad de Díaz, siendo incluso los 4 años que estuvo al frente del gobierno mexicano. Pues estos 4 años se incluyen como parte del porfiriato, colocado así como parte de una etapa en que el destino nacional estuvo a cargo exclusivamente de Porfirio Díaz. Que digo, a lo mejor sí, no, pero pues qué mala onda. Y pues ya, eso sería todo por mi parte. Espero que... una opinión. Creo que... no sé, o sea, hay personajes que están muy olvidados en la historia de México, ¿no? Pero como que hasta pareciera que se hizo a propósito el taparlo. Creo que pues vienen cosas importantes que hizo durante su gobierno. Digo, si siguió la mera voluntad de Porfirio Díaz, no me consta, pero pues no creo que deba ser incluido dentro del periodo del porfiriato. Digo, a lo mejor se hizo ya para agarrarlo todo, pero no sé. Pues ya, eso fue lo que yo pienso.